Hola a todos, mi nombre es Roberto Suazo y soy el autor del libro Macho y Hembra los creó, y que es un libro de divulgación. Entonces, uno de sus principales objetivos es poder llevar a los lectores ciertos debates, ciertas problemáticas, preguntas que se han venido haciendo en el mundo académico hace ya décadas y que se siguen haciendo en el día de hoy, particularmente en torno al tema de la presencia y la representación de las diversidades sexuales y de género en los textos, en los relatos más antiguos de nuestra civilización, de nuestra cultura occidental. En el marco de este debate, el análisis de la Biblia, de los textos bíblicos, no ha quedado al margen. Y a mí me parece especialmente valioso. Bueno, por dos razones. Primero, porque la Biblia es indudablemente un texto importante en nuestra cultura occidental, un texto muy prestigioso en nuestra cultura occidental. Pero además y fundamentalmente porque diariamente nos encontramos con personas que aluden a la Biblia y a lo que está escrito para justificar eh, y legitimar sus posturas de odio, sus posturas de negación, de marginación, de exclusión, de homosexuales, de lesbianas, de transexuales, de toda identidad que no se ajuste a lo que se considera normal, desde los marcos de nuestra heteronormatividad y desde los marcos de esta lógica binaria en torno a lo que debe ser una mujer y lo que debe ser un hombre. Entonces vale la pena preguntarnos qué está escrito en la Biblia. ¿Verdaderamente la Biblia tan solo se dedica, digamos, a castigar y a perseguir a fornicarios, a homosexuales? ¿Realmente la Biblia tan solo rechaza y condena las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo? Eh, ¿La Biblia menciona algo siquiera acerca de relaciones sexuales y afectivas entre mujeres? Todas estas preguntas son muy válidas y son, digamos, objeto de discusión en el libro. Particularmente yo les quería mostrar ahora una historia que se suele analizar cuando se buscan, digamos, identidades diversas en los textos bíblicos. La historia del rey David y su compañero de armas y amigo Jonatán, que se ven ahí en la imagen. Nosotros conocemos al rey David, eh, particularmente por su hazaña, quizás la hazaña más conocida de él es cuando derrota al gigante Goliat, al filisteo. Lo conocemos como un pequeño pastorcillo que llega al campo de batalla y derrota al gigante. Y se transforma en el paladín, en el héroe de los israelitas, y posteriormente se transforma en el rey. Y para la tradición cristiana se transforma también, bueno, será el ancestro de Jesucristo. Bueno, esta historia que se lee en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, es seguida por una trama diferente. Digamos, la trama gira bruscamente del campo de batalla de la historia militar a una historia romántica, una historia sentimental, a mi modo de ver, ¿ya? Que es la historia de su apasionada amistad, de la apasionada amistad entre David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Una historia que tiene muchas vicisitudes y que tiene un final trágico, con David exiliado enterándose de la muerte de su amigo y al enterarse de la muerte de su amigo David, que además es un gran poeta, un compositor de salmos, de acuerdo con la tradición muchos salmos son de autoría de David, él compone un poema en homenaje a su amigo Jonatán. Y en este poema se puede leer en uno de sus versos que el rey David señala, Jonatán, más dulce fue tu amor para mí que el amor de las mujeres. Esa frase, bueno, ha dado pie para esta interpretación, para esta lectura. Pero no sería algo tan inusual, de hecho, una relación homoerótica y homosexual entre guerreros, que al fin y al cabo eso es lo que era David y Jonathan, guerreros y nobles guerreros, en el mundo antiguo. En el mundo antiguo este tipo de relaciones era bastante plausible, bastante común, bastante usual, lo encontramos en varias culturas, no tan solo entre los hebreos, también lo encontramos en culturas, en la cultura grecolatina, por ejemplo, en los poemas de Homero, en los poemas que hablan de la guerra de Troya. Encontramos a la pareja formada por el paladín, por el héroe griego Aquiles con su compañero de armas Patroclo. Pero claro, estos son personajes legendarios, personajes del mito, pero también encontramos este tipo de relaciones, este tipo de dinámicas homoeróticas y homosexuales entre guerreros en personajes reales, en personajes históricos, como Alejandro Magno, por ejemplo. Eh, y lo encontramos también entre los romanos con personajes como Julio César. Esto en realidad lleva a pensar esta idea de esta homosexualidad guerrera
esta homosexualidad entre machos guerreros que se daba en el mundo antiguo, lleva a pensar en la forma en que se construye históricamente la masculinidad, las masculinidades. Digamos, en el mundo antiguo no era un requisito necesariamente la heterosexualidad para construir al macho, la identidad masculina hegemónica, como lo es hoy en día quizás. Y eso nos habla también de la permutabilidad, digamos, el constante cambio en las concepciones de qué vamos a entender sobre masculinidad, por ejemplo. Eh, y el macho heterosexual de hoy probablemente no va a ser el modelo prestigioso, el modelo más importante y central de la masculinidad del futuro. Este tipo de temas ustedes lo pueden encontrar en el libro Macho y Hembra los creó, disponible en librerías y también en formato ebook. Hasta la próxima.